Hoy, miércoles 5 de octubre, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha anunciado elecciones anticipadas que tendrán lugar el 1 de noviembre de este año. ¿Qué ha sucedido en Dinamarca para llegar a este momento? ¿Qué ha generado esas elecciones anticipadas? Pues os voy a dar la respuesta que nadie más se atreve a dar, os voy a contar toda la verdad de primera mano, porque la razón por la cual Dinamarca se va a elecciones es nada más y nada menos que por este bichito. Este animal ha provocado las elecciones anticipadas en Dinamarca. ¿Cómo os quedáis? Es un bisón, alguien lo ha puesto por ahí. Pero espera, bisón es con V, no con B. Bisón es con V, ¿eh? El otro bisón es el tocho. Este bisón es con B, este bisón es con V. Con B de bestia parda, con V de vinúsculo. No sé qué decir con V de esto. Vamos a explicar todo esto. Tenemos que remontarnos a noviembre de 2020, cuando Dinamarca detectó una cepa del coronavirus que era más resistente a anticuerpos por mutaciones que había sufrido. Y estas mutaciones se produjeron al transmitirse el virus de humanos a bisones. Por ello, a principios de noviembre, el gobierno de Dinamarca tomó una medida cuanto menos polémica, cuanto menos controvertida: sacrificar un total de 17 millones de bisones. Esto significaba, básicamente, eliminar por completo un sector muy productivo del país, ya que Dinamarca era líder a nivel mundial en la producción de pieles de bisón. Pero no nos vamos a quedar solamente en titulares, vamos a entrar en detalles, vamos a hablar sobre qué ha supuesto todo esto, qué ha sido el denominado como Mink Gate, el escándalo de los bisones. A ver, en Dinamarca hay 1.139 granjas de bisones, y según un reportaje de la televisión pública suiza, no parecen estar en las mejores condiciones de salubridad. Están enjaulados en 30 centímetros cuadrados y las hembras, que tienen mejor piel, son obligadas a procrear para, evidentemente así, pues dar más rentabilidad al negocio, porque vas a tener mejores pieles que vender de bisón. Vas a tener un mejor producto. Lo más turbio es que los ganaderos no permiten que se grabe en el interior de las granjas, lo cual, en mi opinión, no es exclusivo de Dinamarca. O sea, creo que ya hemos visto en otras regiones, al menos de Europa incluso, no hay que irse muy lejos, en las cuales los granjeros, si hay alguna polémica o algo así, no suelen dejar que entres a grabar. Y si dejan grabar, es una granja como muy exquisita, muy exclusiva, donde todo está bien bonito. Pero cuando hay algo controvertido y algo turbio, no suelen dejar que entren cámaras. Pero bueno, la cosa es que, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que sucedió con los bisones en Dinamarca fue lo siguiente: un granjero se contagió, este granjero se lo pasó a un bisón. El bisón que estaba contagiado del coronavirus produjo una mutación dentro de sí mismo del coronavirus, y tras esto el bisón infectó a otro granjero con esta nueva mutación. Entonces, en este granjero lo que se mostraba en esta cepa del coronavirus era mucha más resistencia de lo normal, lo que hacía temer que si una mutación escalaba a nivel internacional, a nivel europeo, sería más difícil que una vacuna tuviese efecto en esas personas con esa cepa que era más resistente. Aún así, la OMS dijo que, ojo, cuidado, estamos en una fase muy temprana, todavía hay que hacer más estudios científicos y ver si esta mutación tiene un impacto en la efectividad de una futura vacuna. Os recuerdo que estamos hablando de verano de 2020, o sea, recordad el momento, no había vacunas, todo era caos, estaba todo como en una etapa muy temprana, en mucha incertidumbre. Sin embargo, a pesar de toda esta incertidumbre que había en aquel entonces, esto no evitó que el 5 de noviembre de 2020 la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, saliese en rueda de prensa muy seria diciendo que era necesario matar a todos los bisones de Dinamarca. Es decir, que había que matar a 17 millones de estos preciosos animalitos. En ese momento, el asunto ya fue muy controvertido, porque se decía que la primera ministra se había precipitado con su decisión, mientras que otros decían que estaban haciendo lo correcto, que era mejor matar ahora a los 17 millones de bisones en lugar de tener que arrepentirse luego por no poder controlar una nueva cepa del coronavirus que fuese más resistente a vacunas y así pues acabar desarrollando lo que se conocería como el coronavirus danés. Pero bueno, durante los días siguientes, la policía y el mismísimo ejército danés fueron granja por granja, tal cual, matando a los bisones. Ahora bien, el problema de todo esto es que en aquel entonces ya se decía que, oye, cuidado, es que no hay una ley que permita esta matanza indiscriminada de bisones. Por ello la oposición se quejó, hubo muchas críticas de organizaciones animalistas, como no puede ser de otra manera, y esto acabó con la dimisión del ministro de Agricultura, quien admitió públicamente que la decisión de sacrificar a los 17 millones de bisones fue un error. Además, no todo quedó ahí, porque la primera ministra danesa, si bien es cierto que no dimitió, por su parte salió en televisión pidiendo
pidiendo perdón y con lágrimas en directo, desde una granja que había visitado para ver qué había pasado con los bisones. Tras esto, avanzamos a mayo de 2021, cuando Dinamarca se vio obligada a desenterrar a los bisones que había sacrificado porque estaban emergiendo de la tierra olores de los cadáveres en descomposición, porque los habían enterrado no muy profundamente. Además, había peligro de que se contaminasen las aguas subterráneas en Dinamarca, ya que se podría filtrar el líquido resultante de la descomposición de los restos animales, que, os doy un dato, eran 15.000 toneladas. Evidentemente, pues por descomposición salen gases y salen líquidos, y se corría ese riesgo. Por tanto, tras ser desenterrados los bisones, fueron incinerados para asegurarse que ya de ahí no iba más el asunto, pero todo este asunto al final pues tuvo un coste de más de 11.000 millones de dólares. Una barbaridad. Más tarde, en junio de 2022, una comisión designada por el propio Parlamento danés dijo que el gobierno carecía de justificación legal para haber llevado todo el sacrificio de los bisones. Y además dijeron también esta comisión que el gobierno hizo declaraciones extremadamente engañosas cuando ordenó el primer cierre obligatorio en Europa de un sector agrícola por completo, que fue el de los bisones, por si alguien se ha perdido. Eso sí, también remarcó esta comisión que, si bien el sacrificio fue ilegal, consideraban que la primera ministra de manera intencionada no había violado la ley. Pero vaya, esto al final, como veis, no ha evitado que uno de los socios de gobierno de Frederiksen, el partido socioliberal, le amenazase con retirarle su apoyo e incluso llevar a cabo una moción de censura si no convocaba elecciones anticipadas. Y finalmente, hoy, miércoles 5 de octubre, esas elecciones anticipadas se han convocado.